conferencias magistrales, ¿no? Bueno, David es licenciado en psicología, también tiene una licenciatura en docencia universitaria, es máster en administración educativa, también es coordinador de la cátedra en la Universidad Hispanoamericana hace 20 años y es coordinador institucional del Ministerio de Educación también hace 20 años. También es director y presidente del grupo Visión Siglo XXI y es un reconocido escritor y conferencista. David, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos y buenas tardes, dependiendo de donde estén. Un placer poder compartir con ustedes este ratito. Y bueno, a lo que vinimos, entrémosle de una vez. En realidad, mi participación va por el lado de la educación sin perder de vista la psicología. Vamos a ver. Esas son mis dos grandes pasiones, la psicología y la educación, y las he complementado prácticamente desde hace 20 años o más. Entonces, van a sentir que voy a hablar de educación, pero constantemente voy a meter también la parte psicológica, que de por sí van de la mano, ¿verdad? Ok, déjenme ver si ya estoy compartiendo, ¿estamos bien ahí? Correcto. Todo perfecto, David. Muy bien. Para empezar, tenemos que hablar de un nuevo orden, ¿verdad? A partir de la propagación del COVID-19 en el mundo, este cambió, y ese cambio implica para muchísimas personas el incremento en sus niveles de ansiedad. Sobre todo, si además del aislamiento, el cambio de rutinas, la posposición de actividades importantes o eventos que se tenían, sumamos la falta de contacto interpersonal, el miedo ya no imaginario, porque está ahí afuera de nuestra casa, ese miedo a enfermar gravemente o a perder el trabajo y su ingreso económico. Si a todo esto sumamos el tener que cumplir con una serie de requisitos académicos en una modalidad para la mayoría desconocida, que es la virtualidad, no es tarea fácil para los estudiantes. Y esto tenemos que tenerlo muy, muy claro. Hay una crisis, sí, definitivamente, hay una crisis mundial, hay una situación bastante preocupante. Sin embargo, recuerden, y aquí apelo otra vez a la psicología, la acepción de crisis desde psicología no es tan negativa como desde otras ciencias. Desde la medicina nos hablaría de patología, algo grave. Desde la psicología lo tenemos que pensar como la posibilidad de cambiar, y eso es lo que estamos haciendo. Ahora, el cambio nunca es fácil, y mucho menos en estas condiciones, porque, por ejemplo, en educación se nos está exigiendo un cambio en la metodología, pero no se nos dio las herramientas para un cambio en las reglas. Es decir, la mayoría de los profesores y los estudiantes tienen que cumplir con una serie de reglas de un sistema virtual, de un sistema presencial que no necesariamente aplica en la virtualidad. Y entonces ahí viene un reto importante de parte de todas las instituciones, de no solamente cambiar la metodología, sino también las reglas del juego. ¿Cómo se va a evaluar ahora? El examen típico de memorístico ya no tiene ninguna lógica en una virtualidad, porque simplemente no aplica. O sea, el estudiante va a tener todos sus cuadernos, va a tener su libro, va a tener libro abierto. O sea, ¿cuál es el sentido? Entonces, esto también está ayudando un poco, porque nos hace entender que ese paradigma memorístico, que ya de por sí se quería cambiar o se estaba tratando de cambiar en algunos países, Costa Rica no es la excepción, pues ahora con mucho más razón quedó obsoleto.
¿Esto qué implica para la mayoría de los actores en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Pues en realidad nos ha tocado aprender a enseñar. ¿Okay? La mayoría de los docentes, no importa si estamos hablando de preescolar, primaria, secundaria o nivel universitario, les ha tocado volver a las clases, volver a las aulas virtuales, pero les ha tocado volver, les ha tocado reinventarse, les ha tocado lidiar con herramientas que nunca antes habían utilizado. Por eso hablamos de un aprender a enseñar. Y al estudiante le ha tocado aprender a aprender. Todavía hay muchos estudiantes que no se han acoplado al sistema y de hecho, la presentación de hoy tiene que ver con una investigación que realicé la semana pasada. Todavía se está cocinando, pero me atreví a sacar algunos datos importantes de esa investigación y que nos va a servir para visualizar lo que está sintiendo el estudiante. Claro, este se aplicó a nivel universitario por diferentes razones, que ahorita lo vamos a hablar. Entonces, no necesariamente voy a incluir a estudiantes de primaria o de secundaria. No significa que no estén sintiendo ellos algo parecido a lo que sienten los otros. Ok, tenemos que entender que para todo cambio, el primer paso es la aceptación. Tenemos que aceptar que la vida no es igual. Tenemos que aceptar que lo que teníamos ya no está. Tenemos que aceptar esto, aunque a algunos no les guste esta forma de llamarlo, una nueva realidad, una normativa distinta. Y a partir de esa aceptación podemos llegar al duelo de lo que perdimos, de todo aquello que conocíamos y que ya en este momento no nos está funcionando y que no sabemos si a corto o mediano plazo o largo plazo volveremos a tener. Esos pasos son muy importantes, esa aceptación y ese duelo, ese sentir es muy importante para empezar a crecer. Y a partir de ahí hacer una reflexión profunda de no solo de lo que estamos sintiendo, sino de lo que estamos haciendo, de lo que estamos pensando. Por supuesto que hay una afectación importante en todos los órdenes y a partir de esa reflexión podríamos nosotros empezar a ayudarnos y ayudar a los otros. Hay diferentes realidades, diferentes posibilidades en este asunto de la virtualidad. No podemos decir que a todos les está funcionando. No podemos decir que es parejo. A ver, en el caso de Costa Rica, y creo que no es la excepción con otros países, muchos padres les ha tocado empezar a hacer tareas, muchas tareas, muchos trabajos, sobre todo en los niveles más bajos de escolaridad. Estamos hablando de preescolar, primero, segundo grado. Entonces, habría que repensar si realmente los niños están aprovechando esto o los papás se están haciendo expertos en la materia. Hay también diferencias importantísimas entre primaria y secundaria y hay diferencias radicales entre escuelas y colegios privados y escuelas y colegios públicos. Yo trabajo para el Ministerio de Educación. El esfuerzo que ha hecho el Ministerio ha sido importantísimo. La cantidad de capacitaciones que han recibido los docentes precisamente para prepararlos, para ayudarlos en este nuevo orden, ha sido fundamental por parte del Ministerio. Pero
seguimos teniendo serios problemas a la hora de acceder a nuestros estudiantes. Por darles un ejemplo, en colegios privados, en donde desde hace 2 años se les solicitaba como requisito, como parte de sus útiles escolares, un iPad, hoy no tienen tanto problema de conexión con sus estudiantes, porque además se les solicitaba un iPad con su conexión propia, ¿verdad? Entonces, estos chicos realmente no han tenido un mayor problema, pero en colegios, por ejemplo, en el que yo trabajo, que es un colegio urbano marginal, pero además de eso, nocturno, para población que el sistema diurno no le pudo ayudar en concluir sus estudios y optan por esto porque además tienen que trabajar en el día cuando tenían trabajo. Y en algunos casos estamos hablando de pobreza extrema. O sea, es impensable muchas veces la posibilidad de que ellos tengan alguna especie de equipo que les permita ingresar a las clases virtuales. Aunque ustedes no lo crean, en muchos casos ni siquiera la posibilidad de un teléfono. Y si hay un teléfono, bueno, no hay saldo para estar 40 minutos conectado con cada uno de sus profesores. Entonces, por ahí todavía tenemos serias limitaciones. Ahora, lo que quería comentarles o contarles esta mañana y que para mí es muy, muy importante es el deterioro de la salud mental en los estudiantes. A ver, algunos estudios han demostrado que después de 2 semanas a 3 semanas de aislamiento, de cuarentena, ya es posible empezar a encontrar algunos problemas cognitivos, emocionales, psicológicos y conductuales. Entonces, me di a la tarea de investigar un poco al respecto con una población universitaria. Es importante aclarar que el 100% de toda esa población había recibido por lo menos un curso de psicología general, entonces entendía algunos de los conceptos que se les solicitaba durante el estudio. Entonces vamos a empezar por ahí. La primera filmina que ustedes van a ver ahí nos habla, se les pregunta a estos estudiantes universitarios si el proceso de aprendizaje, si su proceso de aprendizaje ha tenido algún tipo de afectación, precisamente por la pandemia, ¿verdad? Por el COVID. Y nos encontramos que el 63% dice que sí, realmente se han visto afectados de una u otra manera desde el proceso de aprendizaje por el aislamiento. Esto no es un dato cualquiera. Un pequeño porcentaje dice que no le ha afectado. Y ahora vamos a ir a estas personas que también sienten que no, que todo está bien, porque eso es una población que también hay que ponerle mucha atención. Otra consulta tiene que ver con aspectos de su vida académica afectados. Ok, si nos dicen que les afectó, bueno, ¿qué áreas realmente les ha afectado? Y es muy interesante porque esta respuesta es recurrente. Un bajonazo en la concentración. Poca concentración, falta de concentración. Vean que estamos hablando que el 48% indica que han tenido este problema durante la cuarentena. También sus hábitos de estudio han cambiado, sienten que son inadecuados y ya un 20%, estamos hablando de que apenas llevamos medio cuatrimestre más las semanas de este segundo cuatrimestre
y ya algunos sienten que hay un bajonazo en su rendimiento. Síntomas experimentados durante la cuarentena, y esto es muy, muy importante, y es a lo que quizás tenemos que ponerle mucho más atención. Un 80% de los estudiantes indicaron algún tipo de trastorno del sueño. Y esto no solo pasa a los estudiantes, esto lo hemos estado percibiendo también en la población en general. Ahorita vamos a hablar un poco de esto, porque a mí no me gusta nada más dar las malas noticias, a mí me gusta dar la mala noticia, pero también dar alguna propuesta o alguna solución. Entonces, ahorita vamos también a abordar eso. 75% indica estado de ánimo decaído, bajo o afligido. Un 75% de los estudiantes. Casi el 70% preocupaciones constantes. Casi la mitad un estado de tensión elevado. También se presenta nerviosismo y este es también muy delicado. Reacción rabiosa ante situación considerada como negativa, un 30%. Ok, todos esos datos nos indican una posible hipotimia, ansiedad, irritabilidad, enfado y aplanamiento. Eso es lo que se está viviendo actualmente por parte de muchos de nuestros estudiantes. Y si aquí hay alguno que es estudiante, pues probablemente se identifica con alguno de estos datos. A ver, lo manifestado por ellos, al indicar todos estos posibles cuadros, indica definitivamente que todas ellas son emociones negativas, desadaptativas, que pueden llegar a afectar la salud en general, su salud completa, si no aprenden a gestionar con propiedad cada uno de estos aspectos. Cabe recordar que estas reacciones al no ser adaptativas, no van a contribuir a que se pueda hacer frente habilidosamente a las situaciones que estamos enfrentando todos los días, cada vez que encendemos el televisor o vemos algo en nuestras redes. Ok, propuestas. Miren, todo lo que se propone acá es muy práctico, es muy sencillo y lo puede hacer cualquier persona. No se necesita un posgrado en psicología para llevar a cabo esto usted mismo en su casa. La primera técnica muy conocida entre los psicólogos, la técnica de respiración controlada, controlar su respiración de forma consciente, que le ayude a tener control sobre sus emociones. Esto lo aplicamos incluso en ataques de pánico, es fundamental. Inhalar con lentitud, elevando el pecho mientras se cuenta hasta 10, sentir que es el abdomen el que está jalando todo el aire, mantener el aire en el interior de los pulmones durante por lo menos unos 10 segundos y empezar a exhalar de manera lenta, ¿verdad? Sintiendo cada vez que lo hacemos y repetir esto varias veces. Otra técnica que podemos combinar junto con esta es la técnica de la meditación. Es otra forma de enfrentarse a las emociones a través de ella, realizar varias respiraciones controladas, que fue el primer paso. Esto como un inicio, y una vez que ya usted esté relajado, evoca imágenes placenteras y tranquilizadoras. Qué sé yo, un día en la playa, recuerde la arena entre sus dedos, la brisa del mar, el olorcito del bronceador, ¿verdad? Imagine todo eso y trate entonces de distanciarse de la situación que usted está viviendo en este momento. Y la tercera, el uso de actividades placenteras. Una forma simple y muy efectiva de erradicar las emociones negativas es entregarse a la realización de algún tipo de actividad que sea capaz de suscitarle emociones positivas. Eso va a depender de cada persona y puede ir desde jugar un videojuego hasta, no sé, leer una novela o ver una buena película.
Entonces, esto para tratar de ayudar un poco en ese lado. Tengo que darle crédito a don Carlos Lloret Cirerol, perdón, ya que muchos de estos aportes los podemos encontrar en su literatura. El otro punto importante que vimos ahí, vieron ustedes, fue el de el trastorno del sueño. Perdón, se decía que 80% de los estudiantes ya están presentando algún tipo de trastorno del sueño. Podemos pensar en tres formas diferentes. Uno es la dificultad para iniciar el sueño, o sea, se acuesta y no hay forma, ¿verdad? Pasa mucho tiempo para poder llegar a conciliar el sueño. Hay algunas sugerencias en este sentido. Se indica que si después de 15 o 20 minutos definitivamente usted ve que no hay forma, pues se recomienda levantarse, ponerse a hacer algo, ¿verdad? Claro, no se ponga a hacer ejercicio, por favor, ni a tomar café, hacer algún tipo de actividad, leer algo, cualquier cosa que no implique mucha actividad, y una vez que empiece a sentir ya el sueño, pues llegar y acostarse. También está el sueño interrumpido, que está ocurriendo mucho, despertarse hasta 5 o 6 veces durante la noche, y el despertar precoz. Quizás usted está planificado para levantarse a las 8 de la mañana, pero a las 4 de la mañana ya no pudo dormir y no hubo forma. Ok, aquí también tenemos algunas sugerencias, ¿verdad? De técnicas. Está la respiración controlada, que ya la explicamos, pero también está la relajación muscular. Relajar su musculatura puede ser una alternativa eficaz para favorecer la conciliación del sueño. Esto, lo que tiene que hacer es, número 1, relajarse mediante el uso de la respiración controlada, que ya la vimos. Número 2, seleccione un músculo, un lugar ahí en particular, y lo va a tensar con suavidad. 3, mantener la tensión durante 10 segundos. Y punto número 4, relaje esa área que usted escogió lentamente, sienta cómo se relaja, dele unos 20 o 30 segundos y repita este ejercicio nuevamente. También tenemos el de la higiene del sueño. Vean qué importante, algunos elementos que sí hay que tomar en cuenta para poder conciliar el sueño son despertarse y acostarse a la misma hora, lo cual durante la cuarentena no ha sido la norma, ¿verdad? No tener que cumplir con ciertos trabajos o ciertas rutinas, pues por supuesto que ha afectado esta rutina de levantarse siempre a la misma hora. Bueno, tenemos que volver a ella. Limitar el tiempo diario en cama a 7 horas y media, 8 horas. Eso es lo recomendado en toda la literatura. Nadie habla de 12 horas y nadie habla de 4 horas. 7.5 a 8 horas es lo que tenemos que dormir. Suprimir la ingesta de sustancias con efecto activador, ¿verdad? Digamos, usted se va a acostar a las 10 de la noche y a las 9:30 se va a tomar un capuchino, pues no tiene mucha lógica. Evitar largas siestas durante el día. Esto es muy importante. La gente se queja, es que no puedo dormir durante la noche, pero resulta ser que duerme hasta 3 veces durante el día. Evitar actividades excitantes en las horas previas a acostarse. Recuerden que el cerebro va a estar corriendo a 100 por hora. Y entonces esto definitivamente nos va a afectar. Tomar baños de agua a temperatura corporal, mantener condiciones ambientales adecuadas para dormir, que la temperatura esté bien, que no haya mucho ruido, que la cantidad de luz sea mínima. Y aquí entran otros aspectos, incluso hasta el de la dureza de la cama, ¿verdad? Imagínense ustedes de dormir en un colchón demasiado duro o demasiado suave también puede afectar. Ok, otra pregunta importante que se les hizo. Durante la cuarentena, ¿ha identificado algún tipo de pensamiento irracional? Les decía, a ver,
No todos los estudiantes saben que es un pensamiento irracional desde la psicología, pero en este caso la población, como les comenté, ya habían llevado por lo menos 1 o 2 cursos de psicología y por lo tanto sí tenían el conocimiento de lo que es un pensamiento irracional. Entonces llama mucho más fuerza. La razón porque imagínense que el 51% ya indica que ha sufrido o ha tenido algún tipo de pensamiento irracional. Ahora, esto es muy delicado porque si sumamos a la lista que ya teníamos de trastornos del sueño, de ansiedad, de enojo, pensamientos irracionales, pues tenemos un combo importante. Ahora, los pensamientos irracionales, para tener una idea, ¿okay? Es una idea de índole negativa no basada en la realidad que suele adquirir matices dramáticos y exagerados para quien los está viviendo. Generalmente va a provocar un malestar enorme en las personas que los albergan y recuerden que van a ser automáticos, infundados y estresantes. Vean, ejemplos de pensamientos irracionales en estos tiempos del COVID es, si a mí me da el COVID me muero, fijo que me muero. Ok, eso es un pensamiento irracional porque tendríamos que revisarnos si realmente estamos en el grupo que corre más riesgo. ¿Okay? Tendríamos que revisar si tenemos una precondición. Entonces, si analizamos un poco esta frase de si me da el COVID, fijo me voy a morir, vamos a ver que es totalmente infundada, no es racional y no aplica en su caso. ¿Okay? Entonces, y mucho menos en la población que fue evaluada, porque estamos hablando de estudiantes muy jóvenes, como para que tengan tanto miedo o piensen que definitivamente son el grupo que van a morir si adquieren esta enfermedad. Bueno, técnicas sugeridas en el caso de los pensamientos irracionales. Bueno, hay una que es el stop thinking. Cuando detecte que sus pensamientos se vuelven irracionales y comience en consecuencia a sentirse mal precisamente por estar pensando esas cosas. Recuerden que el ser humano es un ser integral, piense mal, se va a sentir mal y probablemente se va a comportar mal. Entonces, la estrategia es decir stop, ¿ok? Si son antiimperialistas, pues no se preocupen, entonces digan alto, no hay ningún problema. Después de cortar la línea de pensamiento, intente combatir la idea desajustada, sustituyéndola con otra, pero de carácter reconfortante y adaptativo. Piense, si el pensamiento irracional fue, si me da el COVID me voy a morir, sustitúyalo por algo así como, realmente el índice de mortalidad es muy bajo y está afectando a las personas que tienen estas precondiciones. Entonces, no, realmente no estoy en ese grupo. Y ya, de pronto ya ese pensamiento ya no va a ser válido. La otra es la técnica de la racionalización. Es otra forma de enfrentarse a nuestros pensamientos irracionales, es tratando de racionalizarlos, de hacerlos lógicos, mediante el uso del pensamiento analítico. Es decir, usted va tomando la idea y sopesando concienzudamente qué parte es verdad y qué parte no es. Puede serte también útil la formulación de preguntas. Por ejemplo, ¿por qué me tendría yo que morir? Es una pregunta precisamente para sacarnos ese tipo de pensamientos irracionales. Ok, específicamente preguntando a los chicos con respecto a lo que se está viviendo ahorita, que son las clases virtuales, al menos en Costa Rica, no sé cómo estarán en otros países. En algunos sé que hay apertura y tenemos un caso muy cerca de nosotros en donde ni siquiera se ha llegado a cerrar una escuela. Se habla de 32, ese fue el dato que se dio ayer, de 32 docentes fallecidos, no oficialmente, porque oficialmente se habla de una maestra enferma, que es el caso de Nicaragua, pero en el resto del mundo al parecer sí se ha optado por
por el cierre, por supuesto, y Costa Rica no es una excepción, desde el 13 de marzo aproximadamente. Ok, la virtualidad hace el proceso de aprendizaje más fácil, más difícil, o ni fácil ni difícil. Ok, para el 53%, más de la mitad, lo hace más difícil. Hay un porcentaje que dice que lo hace muy fácil o más fácil, que es apenas el 7.6. Pero esto ahora lo vamos a entender cuando veamos otras respuestas y tiene que ver con la parte de el tráfico, el tiempo perdido en el tráfico, que en Costa Rica es una situación muy importante. ¿Qué les agrada de las clases virtuales? Vean, vean qué interesante, porque yo estaba seguro de que las clases virtuales eran algo increíble, algo que realmente le encantaba a todos los estudiantes. Esa era mi forma de pensar, porque nos permite estar en este contacto, nos permite utilizar diferentes herramientas tecnológicas. Entonces yo estaba convencido de que prácticamente todo les gustaba, pero resulta ser que no. Se distraen muy fácilmente. Y vean que esto ya lo habíamos visto anteriormente dentro de las quejas de los chiquillos con respecto a los problemas relacionados con el aislamiento, de que no había bajado su concentración. Entonces, vean que aquí el 63% indican que se distraen fácilmente. Esto puede tener, claro, muchas explicaciones. Están en la casa. No solo el estudiante está en cuarentena, toda su familia está en cuarentena. Entonces, imagínense lo que es estar tratando de llevar una clase con toda la gente dentro de su hogar. Y no solo para ellos, incluso para nosotros los profesores, los docentes. Ahorita yo estoy en la comodidad de mi casa, pero ya tuve que comunicarle a todos los miembros de la familia, por favor, no me interrumpan, por favor, no pasen por tal zona. A ver, cuando la casa da esas posibilidades, pues bien, pero imagínense una casa pequeña en donde hay quizás no 3 miembros, sino 10 miembros de la familia, súmele a eso el perro y el gato, pues definitivamente es muy difícil y hace que ellos pierdan la concentración. Además, yo he tenido estudiantes conectados conmigo en una clase y ellos metidos en el baño de la casa, que parece ser como el único espacio donde nadie va a llegar a interrumpirle. Otro punto importante, los profesores hablan demasiado rápido. A ver, no es que el profesor hable demasiado rápido, es que así habla el profesor y así siempre dio sus clases virtuales, pero se pierde mucho a partir de la virtualidad, sobre todo si el estudiante tiene problemas de ancho de banda. Entonces, esto también va a perjudicar un poco. Y no necesariamente el hecho de que la clase sea grabada y que pueda el estudiante ver el video 2 o 3 veces más, implica que el profesor va a hablar más lento en esa repetición del video. El 50% se quejan de la dificultad para socialización. O sea, no existen los espacios virtuales para socializar con los compañeros. Entonces, eso les está afectando muchísimo. Una recomendación que yo hago a los profesores, y sobre todo los que trabajan en mi área y en mi cátedra de psicobásicas, que son profesores de diferentes cursos iniciales de psicología, yo les recomiendo a ellos que la clase, a ver, si la clase es de 2 de la tarde a 5 de la tarde, abran la clase por lo menos unos 15 o 20 minutos antes, no para que ellos participen, el docente como tal, sino para que los estudiantes que se van conectando
empiecen a interactuar entre ellos, saludarse, ¿cómo estás? Mira, ¿cómo te fue con aquello? Que hagan, que sientan que están en el salón de clase y que cuando termine la clase la dejen abierta, que se lo aclaren a los estudiantes, la clase va a quedar abierta, hasta aquí llegamos, pero va a quedar abierto unos 20 minutos por si acaso quieren interactuar. En el caso mío, en algunos grupos ha funcionado esto muy bien, en otros no tanto. Otros están deseando que uno diga, terminó la clase para desconectarse. Y también, otro punto importante son los problemas técnicos. Ellos se quejan mucho de esto. Por supuesto, imagínense todo un país conectado, pues definitivamente se pueden dar situaciones, pero en nuestro país, un país tropical, constantemente tenemos tormentas, lluvias, ¿verdad? Aguaceros, relámpagos, y esto hace que la posibilidad de conectarse de los estudiantes se haga todavía mucho más difícil, incluso a veces hasta para el mismo docente. Muy bien. ¿Qué le gusta más de las clases virtuales? 47% dice que repasar el video de clases. Bueno, yo soy honesto, a mí nunca nadie me filmó en 20 años dando una clase. En alguna ocasión, no crean que alguien no lo sugirió, pero me sonó muy, muy extraño, ¿verdad? Me sentía hasta raro alguien ahí con una cámara grabándome. Entonces, no es algo que nosotros estábamos acostumbrados a hacer. Bueno, ahora sí, todas las clases se graban, ¿verdad? Y se deberían de grabar, si no lo están haciendo los docentes, para que precisamente las muchachas que tienen problemas de conexión en algún momento no se preocupen, no se estresen, porque si no importa, terminando la clase me va a llegar el video y eso lo reconocen los estudiantes. Otro punto importante, y este es el que les decía, no pierdo tiempo en tráfico, no pierdo tiempo en presas, no pierdo tiempo en trancones. Tengo estudiantes, por ejemplo, un estudiante, Costa Rica es un país muy pequeño, pero aún así tengo un estudiante que vive no tan lejos, pero sí lo suficiente como para tener que pasar por muchas callecitas y lugares complicados que le hacen más o menos perder al día 3 horas de ida y 3 horas de vuelta. O sea, perdía 6 horas de su existencia metida en un autobús. Entonces, ella dice, para mí esto es lo mejor que me ha pasado, porque nada más un clic y ya estoy en la universidad. Y también apelan a la comodidad del hogar, ¿verdad? Un 28% dice, estoy en mi casita, cómodamente en el hogar, entonces prefiero esto. Ahora, ¿qué extraña más de las clases presenciales? El 80%, y aquí sale nuestra parte humana, interactuar con profesores y compañeros. Ellos realmente están necesitando, el estudiante está necesitando eso, ese intercambio frente a frente con su profesor, con sus compañeros, y esto es lo que más añora. También hablan de los laboratorios, sobre todo por las carreras, dependiendo de las carreras que llevan laboratorios. Por ahora, esto está cerrado en la mayoría de las universidades que los facilitan, y entonces también se quejan de esto. Las explicaciones de los profesores. A ver, esto me llama la atención porque yo siento que yo explico exactamente igual virtual que presencial, pero ellos no lo perciben así, o al menos con otros profesores. Sienten que la explicación frente a frente les hace comprender mejor la materia. Y poder estar físicamente en la universidad. Vean, un 60% dice es que yo quiero estar en el edificio, sentir que estoy en el campus. Entonces, 60% añora eso. ¿Desea retornar a las clases presenciales? El 73.5% dice sí, queremos volver, ¿verdad? Y apenas un 26% dice que no. Ese 26% es probablemente todos estos estudiantes que por la lejanía están precisamente disfrutando
las clases, pues no pierden tantísimo tiempo en las calles, recorriéndolas para llegar a su universidad. ¿Le gustaría a futuro combinar las clases virtuales con las clases presenciales? Esa es una pregunta interesante porque no es nada raro que esta sea el posible escenario más inmediato a nuestra nueva realidad. Una combinación entre virtualidad y presencialidad. Y el 77.6% dice que sí. Es un dato interesante porque parecía que por todo lado están diciendo no, no quiero la virtualidad, extraño la presencialidad, quiero volver a la presencialidad, pero cuando se les da la opción, si les gustaría, ¿verdad? Con esta combinación, dicen que sí. Sí, sí, sí les gustaría a la mayoría este híbrido. Ok, perspectivas personales a 6 meses plazos en el área académica. Esto es para ver cómo visualizan su futuro y pues a pesar de los problemas que se están presentando, a pesar de todos los síntomas de los que ya les comenté, tenemos que el 40.8% nos dice que estará mejor que ahora. El 16% que estará mucho mejor que ahora. Entonces, este es un dato importante, ¿verdad? No está tan mala la percepción a futuro. Sí hay un porcentaje que dice que vamos a estar peor, un 14%, y un 28% que vamos a estar igual, que eso se puede interpretar que vamos a estar tan mal como estamos en este momento. Ok, para finalizar, los seres humanos tenemos una capacidad enorme de adaptación y lo hemos demostrado a lo largo de toda nuestra historia y deberíamos de pensar de que así va a ser, ¿verdad? Los docentes se están adaptando, los estudiantes se están adaptando y es que esto es lo que hay, esto es lo que tenemos y esto es lo que tenemos que hacer en este momento. También hay que aprender a escuchar, tenemos que los docentes, los profesores, aprender a escuchar, no sentarnos en un trono y dar una clase magistral y se acabó. O sea, escuche a sus estudiantes, ponga atención a lo que están diciendo, pero sobre todo también escuche lo que están sintiendo. ¿Okay? Ahora esos espacios. Miren, sobre todo los profesores de psicología teníamos esa relación durante la presencialidad con los estudiantes, de que ya sea en el receso o al final de la clase llega alguien y se te arrima y te pregunta algo, profe, es que siento eso, profe, es que me está pasando esto. Y si abríamos esa posibilidad de escucha, no se trata de empezar a dar terapia, ¿verdad? Pero esa posibilidad de escucha, ¿por qué no hacerlo? Si también en la virtualidad se nos da esa posibilidad. Tener una relación empática, entender lo que ellos están sintiendo, lo que están viviendo. La semana pasada hice un examen en una plataforma Moodle. Uno de los estudiantes se le fue la luz. Hubo un corte de luz y no pudo conectarse al examen. O sea, ¿cómo decirle a ese estudiante de su problema? ¿A mí qué me importa? No. Ahí nos pusimos de acuerdo y le dije, no, eso no es algo que usted puede prever. Con muchísimo gusto, vamos a acomodarnos y lo hacemos en otro horario, no se preocupe. O sea, ¿por qué lo vamos a castigar? Porque se le fue la luz. Esas son las cosas que nosotros, en una relación empática, tenemos que constantemente estar viendo. Y lo otro, que el optimismo debe ser la norma y no la excepción. Pensar que lo que se viene va a ser diferente, pero que definitivamente tiene que ser mejor. Por lo tanto, que a pesar del aislamiento y todo cuanto conlleva, tenemos que pensar que existen recursos, no solo para regular, controlar, sino también para prevenir mucho de lo que los chicos están sintiendo en este momento, esos niveles de ansiedad. Tenemos que generar un estado de salud mental y emocional saludable
que nos permita pensar de una forma más clara y por ende llevar a cabo acciones de protección, no solo de nosotros mismos, sino también de quienes nos rodean. Ok, hay unas recomendaciones al final, pero creo que ya llegué a mi tiempo. Ustedes me indican, compañeros. No, continúa, David, tranquilo. Vamos. Bueno, estas son, esto es muy importante, son 9 normas para mantener la salud mental durante el COVID-19. Las puse completas porque no quiero que pierdan ningún detalle de ellas. Uno, mantenerse informado. Es importante conocer la evolución y desarrollo de la pandemia, así como las recomendaciones. Todos los días sale algo nuevo. Hace un mes se nos decía no use mascarillas. También esto es contraproducente, esto puede afectar su salud. Bueno, hoy amanecimos con una nueva realidad y se nos exige la mascarilla para salir de la casa, para montarnos en un autobús. Entonces, tenemos que estar precisamente acatando esas recomendaciones. No permita que la distancia interpersonal le impida conectarse con los suyos. Es cierto, tal vez no podemos abrazarlos, no podemos darles un beso, pero hay muchas facilidades ahora con videollamada, con WhatsApp, con Messenger, con Teams, con tantas herramientas que nos puede permitir mantener ese contacto. Cuide la parte de nutrición. Esto ha hecho que muchos crean que la pandemia es una luz verde para que coma lo que quiera, cuando quiere, como le dé la gana, y resulta ser que nuestro cuerpo lo va a resentir. Entonces, no, trate de consumir alimentos saludables y balanceados como tiene que ser, con o sin pandemia. Practique algún tipo de ejercicio, eso sí, tome las precauciones, ¿verdad? O sea, sabemos que no podemos practicar un deporte como el fútbol, vamos a estar en contacto con 11 o 22, 21 personas más, entonces, pero sí podríamos caminar o trotar o hacer algún tipo de ejercicio que no nos implique un riesgo. Los cambios de horarios pueden afectar sus horas de sueño, ya lo vimos. Sabemos que tenemos que dormir entre 7.5 y 8 horas, entonces apegarnos a eso. No modifique su rutina totalmente a pesar de que su mundo haya cambiado, ¿verdad? Trate de levantarse a la hora que acostumbraba a ir a trabajar, tómese una ducha, use ropa limpia, peine su cabello, mantenga sus hábitos de higiene regulares. Se vale hasta usar perfume. Me decían, ¿pero para qué? Estoy en la casa. No importa, aunque nadie lo huela, usted por lo menos usted se huele, ¿verdad? Siga las indicaciones sanitarias, lave sus manos con agua y jabón por 20 segundos, no toque su cara, cubra su boca al toser, estornudar, no salga si es necesario. Acepte sus limitaciones, muy importante. Se vale pedir ayuda. La mayoría de los países se han habilitado algunos lugares para poder llamar y consultar sobre esto. O sea, nos dan orientación psicológica virtual. Costa Rica lo tenemos actualmente. Para quienes en algún momento sienten la necesidad de hablar con alguien más que un profesional. A ver, alguien que sea profesional. Si es nada más de externar lo que están sintiendo, pues entonces llamen a alguien, llamen a un amigo, llamen a un familiar, cuéntenle lo que están viviendo. Se vale sentirse como se están sintiendo, pero también se vale compartirlo y descargar un poco. Y por último, tómese un descanso. Desconéctese de la realidad por un momento, disfrute de un buen libro, escuche una canción, vea una buena película o simplemente haga silencio y ponga atención a su alrededor. Así podrá escuchar el canto de los pájaros que en estos días parecen estar más alegres que nunca. Yo soy honesto, nunca había escuchado que en mi casa los pájaros habían hecho una especie de hábitat alrededor. Los primeros días me llamaba muchísimo la atención, decía, ¿por dónde salió tanto pájaro? Hasta me perturbaba a veces la concentración, ya después me empecé a acostumbrar y a disfrutarlos y ahora soy feliz de estarlos escuchando. Entonces, básicamente esas serían las recomendaciones. Ahora sí, ¿alguna pregunta? Bien, iniciamos el tema de preguntas. Pueden levantar la manito y pueden interactuar. Pueden prender sus micrófonos y hablar al doctor David Gómez abiertamente. Creo que por acá, David, hay un caballero, Francisco Jiménez,
que estaba preguntando si podías compartir la presentación. Tal vez si das tu correo electrónico para que te contacten directamente. Claro, con mucho gusto. Sería, bueno, si querés, es que no tengo el chat abierto. Ok, yo lo tengo. Si querés me lo decís. Ok, sería Visión Siglo XXI con número, Edición siglo XXI. @ y sería iCloud, icloud.com. Con mucho gusto, me escriben ahí, yo les mando la presentación. Maravilloso. ¿Alguien más con alguna pregunta para el doctor David Gómez? Sí, Pablo, tenemos una pregunta del Facebook, que también estamos transmitiendo en Facebook y aprovechamos a las personas que nos acompañan, que también nos sigan en Facebook. Es David, mencionan de qué forma se puede mantener la atención en el estudiante, ya que no podemos tener ese control o ese contacto directo o físico, ¿no? ¿De qué manera podríamos mantener la atención de manera virtual? Sí, muy buena pregunta. Hay muchas estrategias. De hecho, que a la persona que está consultando específicamente sobre eso, tengo unas recomendaciones de otra universidad, la Universidad Internacional de las Américas, creo que fue el día miércoles, en donde precisamente hablamos de la procrastinación y hábitos de estudio ahora durante la pandemia. Y sí, hay muchas recomendaciones que van desde la hora que escogemos para estudiar, el lugar que escogemos, los materiales que vamos a utilizar, la forma de eliminar distractores, de cuidar el espacio donde vamos a estudiar. O sea, hay una gran cantidad de técnicas y estrategias que bien podría ayudar a los que están sufriendo este problema de concentración. Muy bien. ¿Alguien más con alguna pregunta? No, bueno. Pues bien, David, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que hoy tenías una cita médica que cancelaste para estar con nosotros. Realmente te agradecemos muchísimo el espacio que nos has brindado desde San José, Costa Rica. Rosario Espinosa de la UNAM te manda saludos y felicitaciones también por tu ponencia. Y si quieres me dejas de compartir la pantalla. Listo. Pues sí, realmente agradecerte nuevamente, David, por tu tiempo, por tu espacio, e invitarte de nuevo a que estés con nosotros en una futura sesión de los webinars que estamos tirando de capacitación dentro de la red. No, más bien, muchas gracias a ustedes. Siempre es agradable compartir de lo que a uno le gusta, ¿verdad? Y en lo que uno está trabajando todos los días. Solo que ahora casi 24/7, que eso es una de las ventajas que yo sí veo de la virtualidad, aunque los estudiantes no la mencionan. Ahora tenemos al profe allá a la par en cualquier momento, ¿verdad? Claro, también tiene que ver con la apertura de cada profesor. En mi caso no hay ningún problema, a mí de 24/7. Entonces, muchas gracias y por favor, cuídense, sobre todo en estos días. Pensemos que si nos cuidamos nosotros, podemos cuidar a los que están a nuestro alrededor. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Agradecer nuevamente a la Universidad Pontificia Bolivariana, Ludo, SULAPSI, Sinergia Centro Psicológico, PIR Consultores, Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, Instituto Superior de Estudios Psicológicos de España, Conexiones Empresariales, ALFEPSI, Colegio Estatal de Psicólogos de Intervención en Jalisco, Ágora Organizacional, la UNAM de Ixtacala, Serviprof, Universidad de Ixtlahuaca. Realmente, gracias por formar parte de esta red.
Tenemos para el próximo lunes al doctor Marco Murueta desde México con el tema de la sociedad del afecto. Ya están en las redes sociales la invitación y el formulario de inscripción también. Eso será el lunes 6 a las 7 de la noche, hora Costa Rica, 8 de la noche, hora México, 9 de la noche, hora Colombia, 2 de la mañana, hora de España también. Recordarles también que pueden solicitar su certificado de participación en red.internacional.profesional@gmail.com. Agradecerles nuevamente a todos por estar acá. Nos unimos, tanto Gerson como mi persona, nos unimos justamente a las palabras del doctor David Gómez en cuanto a los espacios y el cuidado que tenemos que tener ahora más que nunca para evitar un contagio, lavarnos las manos, mantener el distanciamiento social y simplemente ser responsables. Siendo responsables, cuidamos nuestra familia y así también a nuestros pueblos. Un gran abrazo, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes, Dios mediante. Que estén todos y todas muy, pero muy bien. Perfecto. Gracias. Que estén bien, Gerson. Hablamos. Un abrazo. Los esperamos el lunes. Abrazos a todos. Que estén muy bien. Un abrazo a todos. Gracias por acompañarnos siempre.